¿Cómo les va, jóvenes? Hoy vamos a revisar algunos ejemplos que les he traído en CodeBlocks sobre esto del trabajo con arreglos unidimensionales o vectores, ¿ya? A ver, lo primero que me gustaría mostrarles es cómo se puede ir definiendo y trabajando algunas cosas con vectores. Habíamos dicho que la definición de un vector pasa por definir tres cosas. Uno, un tipo de dato. Segundo, un nombre. Y tercero, la cardinalidad, ¿no? En este caso estoy definiendo un vector o un arreglo llamado A de tipo entero con 5 elementos. Es decir, que cada elemento va a contener un número entero. Estoy aprovechando este tipo de definición para almacenar números enteros dentro del vector. Esta es una forma de inicializar. Fíjense, en este caso estoy poniendo 10, 32, 126, 38 y 60 en cada uno de los elementos del arreglo respectivamente. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Vamos a visitar el vector, los elementos del vector, para poder imprimirlos por pantalla. Lo único que hago es imprimirlos con un espacio por delante. ¿De acuerdo? Entonces, en esa lógica, esto funcionaría de esta forma. Si se fijan, corre, visita los elementos del vector y nos saca e imprime cada uno de los elementos por pantalla. ¿De acuerdo? Me gustaría mostrarles cómo se ve esto en la prueba de escritorio. Voy a detener la ejecución del programa ahí. Voy a hacer correr hasta ese lugar el programa. Fíjense. Acá, como son variables locales a ejemplo ini1, ¿sí? Aparece i, que ha terminado ya la ejecución con 5, y aparece a, que es el vector. ¿Cómo yo sé que es un vector? Si se fijan al lado izquierdo aparece una ventanita, una cajita, ¿sí? Con un signo de más. Si presiono ahí, el vector se despliega y aparecen los elementos del vector completamente almacenados en cada una de las posiciones. Es decir, chicos, es como tener 5 variables en este momento en una sola, ¿no es cierto? Es como tener 5 números enteros almacenados en un solo lugar. Ese lugar se llama de forma única y yo voy seleccionando elemento por elemento a medida en que voy recorriéndolos uno por uno. En este caso, estoy usando un proceso repetitivo for para recorrer los elementos del vector. ¿Qué me está permitiendo hacer el i en este caso? Y se vuelve en el índice, ¿no es cierto? Entonces, ingresa al proceso repetitivo, visitamos el índice 0 del vector A y lo imprimimos por pantalla. Giramos y esto sube a 1. Visitamos el índice 1, lo imprimimos, giramos, visitamos el 2, giramos, lo imprimimos y giramos. Así vamos a imprimir los 5 elementos. Fíjense, y esto es sumamente importante, el índice arranca en 0 y va hasta al número anterior al número de la cardinalidad. Si la cardinalidad es 5, estoy yendo hasta el 4. Por eso no pongo menor igual. Si pusiera menor igual, puede ser que el compilador no nos dé error y que lo que haga el programa es sacar el elemento que está contiguo al vector en la memoria. Entonces puede ser un error. Mucho cuidado con esa parte. No se olviden que los vectores o vectores o arreglos siempre comienzan en la posición 0. ¿De acuerdo? Ese es el primer ejemplo, ¿no? Voy a detener el debug. ¿Ya? El siguiente ejemplo es este otro, ¿okay? En el que lo que hacemos es, vamos a inicializar el vector en algún valor único. ¿Okay? Lo defino y defino el índice y el índice va a recorrer del 0 a 4. ¿No es cierto? Es lo mismo que el anterior ejercicio. En esta oportunidad yo voy a inicializar todos los elementos del vector en un solo valor, que es 0. Luego pasamos a otro proceso repetitivo para imprimirlos por pantalla. Entonces voy a ejecutar ese segundo ejercicio y fíjense el resultado.
me imprime puros ceros. ¿Por qué? Porque he visitado primero cada elemento del vector o del arreglo y le he puesto 0 en cada una de las casillas. Y acá lo único que hago es imprimirlos por pantalla. ¿De acuerdo? El tercer ejemplo que les he traído es este, en el que solicitamos al usuario, ¿sí?, valores para que sean agregados al arreglo. Luego visitamos cada una de esas posiciones para imprimirlos por pantalla. Entonces, si nosotros hacemos correr esto, lo primero que va a salir en pantalla es el cursor solicitándonos los datos. Entonces yo puedo poner 34, 23, 234, 1674, por ejemplo, 89. Y todos esos elementos se han almacenado en el vector primero y luego yo estoy accediéndolos para poderlos imprimir por pantalla. ¿De acuerdo? Es muy importante que ustedes entiendan la dinámica y el potencial que tienen a partir de aprender esto. Cuando nosotros tenemos la posibilidad de crear una estructura que nos permita almacenar bastantes datos, yo voy a tener en una sola estructura esta cantidad de datos almacenada. Y aparte de eso voy a poderla mandar de un bloque de datos a otro. ¿De acuerdo? Es muy importante que vean eso porque así le vamos a sacar mucha más utilidad al manejo de vectores o arreglos. Nuestra limitante mayor en este momento era, digamos, la cantidad de elementos que podíamos trabajar, ¿no es cierto? Imagínense solamente pensar, como les decía en algún otro momento, digamos 50 valores, pensar en manejar 50 pasos de parámetros, ya sea por valor o por referencia, es prácticamente inmanejable, ¿no? O sea, es completamente difícil pensar en algo así. Con esta herramienta, con esta posibilidad que nos da C de definir arreglos unidimensionales, nosotros podemos tranquilamente manejar volúmenes grandes de datos. ¿Okay? Hasta donde yo sé, no hay un límite en la cantidad de espacios que podemos almacenar en un arreglo unidimensional, ¿no? Pero obviamente eso también estará supeditado a la cantidad de memoria que nosotros tengamos en los equipos. No se olviden que todos estos datos se los trabaja en la memoria. Entonces, mientras más yo ocupe espacios en memoria, el programa va a demandar mucho más recursos de la computadora. ¿De acuerdo? Entonces es importante tener siempre presente esto para que no vayamos, digamos, descontrolando el uso de la memoria con el uso de arreglos o vectores, ¿sí? Definir mal un arreglo puede ocasionarnos ese desborde de la memoria, ¿sí? Quiero que vayan viendo, es muy importante que ustedes vayan tomando en cuenta que el vector en sí es fácil de definirlo. Lo que es difícil es tener el control sobre este vector. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener un vector definido de 20 posiciones, por ejemplo, y solo usar 10. ¿Qué pasaría con las otras 10 posiciones que no se están usando? Como programadores nosotros tenemos sí el control sobre el programa y tenemos que poner cierto tipo de controles, valga la redundancia, para poder trabajar los arreglos, ¿de acuerdo? Uno de los controles que siempre van relacionados a los arreglos es el tamaño del arreglo o el tamaño de los elementos activos, es decir, todos los elementos que me sirven en un determinado trabajo, en un determinado arreglo. Supongamos, no sé, un ejercicio que nos pida almacenar los elementos de un vector hasta que el elemento leído sea 0. ¿De qué tamaño definirían el vector? Bueno, habría que
en la mejor de las ocasiones, pensar en que puede ser un número corto, pero también puede ser un número inmenso, que nunca ingrese un cero o que tarden en ingresar un cero. Entonces, yo puedo definir un vector lo suficientemente grande, pero ir utilizando poco a poco los espacios. Entonces, el control importantísimo que nosotros tenemos que definir es esa cantidad de elementos activos que tenemos en ese momento en el vector, usándose. ¿Por qué? Porque ese dato es el que vamos a tener que pasar de un bloque de datos a otro, o un bloque de códigos a otro, para que en los distintos bloques nosotros tengamos esa referencia y no estemos haciendo procesos repetitivos que se desborden o que salgan de control. ¿No es cierto? Bien, les voy a subir un pequeño trabajo, unos cuantos ejercicios para que ustedes vayan practicando esto y vamos a ir viendo poco a poco esta semana todo lo que corresponde a este tipo de estructuras. ¿Sí? Les mando un saludo. Cuídense mucho.